Bueno, pues ya estamos aquí de vuelta. Baruch Hashem. Shalom Aleichem a todos los que se están conectando y los que vayan a conectar. Que Dios apresure sus pasos. Que nuestro buen Adonai les apresure para poder escuchar su palabra. Y bueno, pues vamos a continuar con nuestro estudio como todos los días miércoles, aunque hoy es jueves, claro. El día de ayer no pudimos realizar nuestro estudio. Estábamos de viaje, se complicó todo. Pero ya estamos aquí para seguir estudiando, para seguir indagando y escudriñando en lo que considero yo que es el ABC para vivir una vida correcta, recta y de adoración a nuestro Señor, y que al mismo tiempo nos llevará a tener una vida de bendición, una vida de favor de Él, y nos llevará a tener una vida que nos coloque en posiciones estratégicas, porque todo aquel que actúa y obra conforme a la voluntad de Dios es exaltado. Entonces, bueno, vamos a ver. Yo titulé este capítulo 2 como Sabiduría, Tesoro para Vida Eterna. Y vas a ver por qué. Ya vas a ver por qué. El final de nuestro capítulo nos lo va a decir. Entonces les pongo una introducción. Ya saben que yo soy siempre de introducciones. Entonces les pongo así. Vámonos ya directo para no hacer mucho tiempo y para que nos alcance el tiempo correctamente y podamos hacer los comentarios pertinentes. El capítulo 1 nos introduce a la necesidad que tiene el hombre por la sabiduría y el conocimiento de Adonai, que se hace eficaz en el hombre en la forma del temor a Hashem, ¿no? Entendiendo, como decíamos ya la semana pasada, que el temor de Hashem como el conocimiento puesto en práctica de cada una de las instrucciones del Eterno para nuestra vida, y con ello honrarle a Él, ¿no?, como nuestro Señor, y a su vez, como les decía ahorita en el principio, tener una vida conforme a su voluntad, ¿no? Nos va a introducir este capítulo 1 a esto, a la sabiduría, a la necesidad del hombre que tiene por esta sabiduría, ¿no? Haciendo del temor a Dios, a Hashem, una relación de obediencia, honra y humildad con nuestro Creador, que a su vez tiene como recompensa la sabiduría. Fíjate, qué interesante, ¿no? El temor a Hashem, que será vivir conforme a su voluntad y hacer todo lo que es conforme a ella, nos va a dar una recompensa. Y esta recompensa es la sabiduría, ¿no? Y la sabiduría, les pongo yo aquí, entendámosla como la capacidad de poner en práctica cada uno de los dones, talentos y facultades que Adonai nos ha dado, ¿no? A todos. Porque todos los que hemos caminado y los que estamos caminando, nos ha dado dones, talentos y habilidades, ¿no? Decíamos que el conocimiento es muy bueno, ¿se acuerdan, no? Pero sin saber aplicarlo es vano. No sirve absolutamente de nada. Si el conocimiento no se aplica de manera adecuada y correcta, inclusive decíamos la semana pasada, ¿no? Esto no está en las notas, pero decíamos la semana pasada que hay gente que tiene mucho conocimiento, que tiene mucha sabiduría humana, pero que mira las cosas que están pasando y que están haciendo. Atrocidades, perversidades. Inclusive, siempre pienso en Albert Einstein, ¿no? Albert Einstein ni siquiera imaginó, o bueno, tal vez lo pensó o lo imaginó, que terminaría su descubrimiento en algo como lo que fue Hiroshima y Nagasaki, ¿no? O sea, ¿te das cuenta? Todo ese conocimiento, todo ese... Y fíjate que Albert Einstein era judío, ¿eh? De hecho, él en ningún momento lo descubrió o lo pensó o lo hizo para que esto llegara ahí, ¿no? Entonces, fíjate nada más, ¿no? La situación de tener mucho conocimiento, mucho entendimiento de cosas, pero sin la sabiduría y la forma de aplicar esa sabiduría, entonces nada sirve, ¿no? Ahora les pongo yo aquí, este capítulo 2 nos hablará de los beneficios y recompensas que hay para los que anhelan la sabiduría y al encontrarla la hacen propia y la ponen en práctica durante sus vidas, ¿no? Como si fuese eso su más hermoso tesoro.
Yo creo que para los que estudiamos Torah y para los que estamos caminando conforme a lo que Él nos enseña, eso se ha convertido, su Torah, en nuestro más hermoso tesoro, ¿no? Yehoshua HaMashiach, nuestro tesoro más preciado, ¿no? Porque las escrituras hablan de mí, dice Yehoshua, ¿no? En un pasaje. Y entonces, cuando la Torah es nuestro más preciado tesoro, Yehoshua es nuestro más preciado tesoro, ¿no? Es hermoso para los creyentes, dice por ahí Pedro, una de sus cartas, ¿no? Y bueno, vamos a ir directo entonces a Proverbios 2. Vamos a empezar ahora sí con Proverbios 2. El estudio pasado terminamos con Proverbios 1 y ahora sí vamos a hacer el capítulo completo. Vamos a intentar, o vamos a hacerlo lo más rápido posible, lo más dinámico para que podamos terminar el capítulo completo, que es corto y no es tan largo. Dice, hijo mío, si haces tuyas mis palabras y atesoras mis mandamientos. Fíjate, hijo mío, si haces tuyas mis palabras, ¿no? O sea, está poniendo una condicionante ahí, ¿no? Esta condicionante será, si pones en práctica, si atesoras, si las haces tuyas, mis palabras, ¿no? Y mis mandamientos. Ahora, la pregunta que yo les hago aquí es, ¿cómo hacemos nuestras sus palabras? Y no sé, rápidamente vino a mí en el pensamiento, estoy seguro que es el Ruach HaKodesh que va haciendo de las suyas ahí con nuestro estudio y con nuestro pensamiento. Y dice, fíjate, yo les ponía aquí el ejemplo del libro de Ruth. Pensé automáticamente en el libro de Ruth, ¿no? Y encontramos de forma muy práctica esto. Y fíjate, leerlo nos va a dar mucha más claridad y entendimiento. Vamos a leer el libro de Ruth. Vamos a ir a Ruth 1:16 al 17. Y como para no tener que leer todo el contexto sería que Noemí, ahora ya Mara, porque está pues amargada, ¿no? Despacha a sus nueras, a las dos esposas de sus hijos, las dice váyanse, ¿no? Procurándoles no mal, sino ni las está desechando, sino que procurándoles un futuro a ellas, ¿no? Para que puedan conseguir otro marido, porque sus dos hijos murieron. Entonces fíjate en la situación. Pero lo interesante de esto y lo que nos va a dar mucha luz de lo que estamos hablando es Ruth. Porque Ruth le contesta de una manera muy singular, ¿no? Y le ama grandemente y le dice así, ¿no? Ruth respondió, dice el 16. Ruth 1:16 al 17. Pero Ruth le respondió, no me despidas, no me pidas que te deje y me aparte de ti. A donde quiera que tú te vayas, iré yo. Donde quiera que tú vivas, viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Donde tú mueras, moriré yo. Y ahí quiero que me sepulten. Que el Señor me castigue y más aún si acaso llego a dejarte sola. Fíjate nada más lo que le está diciendo. Solo la muerte nos podrá separar. Eso es lo que le está diciendo Ruth, ¿no? Ruth hizo de Noemí lo más importante en su vida. La hizo suya. La educación, los valores, los principios. Pero lo más importante de lo que Ruth hizo suyo, ¿no? Fue su relación con Hashem. Porque le dice, tu Dios será mi Dios. Hizo de Adonai su Dios. Una mujer de un pueblo pagano, de un pueblo que no pertenecía al pueblo de Israel. Y entonces les pongo yo aquí, esta es la forma y la figura que deberíamos adoptar nosotros cuando hablamos de hacer nuestras las palabras, ¿no? Ella hizo suyo la vida de Ruth, ella hizo suya sus creencias, hizo suyo todo el contexto. Ella no se podía mirar ya lejos de Ruth, pero no solo lejos de Noemí, no solo lejos de Noemí, sino lejos de todo lo que significaba Noemí. Lejos de Adonai, lejos de Hashem. Y entonces cuando dice, haz tuyas mis palabras, nosotros deberíamos estar haciendo de la misma forma, ¿no? Fíjate, les pongo yo aquí de nota. Esta es la forma y la figura que deberíamos adoptar nosotros cuando hablamos de la palabra de Dios. Tal y como hizo Ruth con su suegra. Solo la muerte podrá separarme de ti, le dijo. Y con respecto a la palabra, nosotros deberíamos decir igual, con una gran diferencia, ¿no? Que ni la muerte podrá separarnos de su Torah. Y te voy a decir por qué, ¿no?
pues estas mismas palabras es las las que nos darán vida, ¿no? De hecho, que es Zacarías, sí, creo que es Zacarías, no lo puse aquí en el estudio, ¿no? Dice que tendremos inscritos en nuestro corazón sus palabras, ¿no? Entonces, cuando seamos levantados en ese día, aunque hayamos dormido o muerto, seremos levantados y tendremos su Torá. Entonces, ni la propia muerte podrá separarnos de ella. Nos podrá separar de Hashem, ¿no? Les pongo yo aquí, si hacemos sus palabras, su dabar, su palabra, al grado de que formen parte de nuestra vida y nuestra vida empiece a caminar conforme a su palabra. Esta nos llevará a la recompensa eterna. ¿Te das cuenta cómo es? Es como un juego, ¿no? Es como un juego en donde su palabra nos da vida si tú la guardas, ¿no? Entonces vamos a ver, déjame ver aquí porque ya me perdí un poquito de dónde voy. Ok. Bien, entonces, si te das cuenta, nosotros deberíamos estar haciendo como hizo Ruth con su palabra. Atesorarla, hacerla nuestra. Que Dios me castigue, dice, si yo me alejo de ti, ¿no? Que nada nos separe de su palabra. Fíjate cómo dice, si atesoras mis mandamientos. Si hacemos nuestra su palabra, su dabar, ¿no? Nos llevará a la recompensa eterna. Pero fíjate, dice, si atesoras mis mandamientos. Y es que un tesoro es algo que es muy, muy valioso. Algo que se resguarda, que es puesto inclusive bajo llave, ¿no? Porque tiene un gran valor. Y eso es lo que la palabra debería ser para nosotros. Cuando dice atesora la palabra, tendrá tanto valor que deberíamos guardarlo en la parte más profunda de nosotros, en la parte en la que nos dará ¿qué? En la parte que nos dará esa seguridad de estar cubiertos y resguardada esa palabra y llenándonos a nosotros, ¿no? El oro y la plata, les pongo yo aquí, son cosas de gran valor, ¿no? Al día de hoy. Al día de hoy, bueno, todo el mundo se pelea por oro, se pelea por plata, se pelea por petróleo, se pelea por lo que sea. Pero fíjate que fuera del sistema de valores económico que hoy tenemos en este mundo, son solo metales. O sea, si no existiera esta forma de pensar, son solo metales. Metales que pueden tener características, pero hay otros metales que tienen mejores características. Y son solo metales. Les pongo aquí, inclusive, dentro del sistema que hoy vivimos, atesorarlos como riquezas, ¿no? El día que se nos retire el aliento, el día que el Señor nos llame y moramos, ¿no? Todos esos tesoros, todas estas riquezas que se han guardado, se quedarán en la tierra y no nos las podremos llevar. No nos las podremos llevar. Fíjate lo que dice Mateo 6, 19 al 21. Mateo 6, 19 al 21. Dice, no acumulen, 6, 19 al 21. No acumulen ustedes tesoros en la tierra donde la polilla y el óxido corroen y donde los ladrones minan y hurtan. Por el contrario, dice, acumulen tesoros en el cielo donde ni la polilla ni el óxido corroen, donde los ladrones no pueden ni minar ni hurtar. Pues donde está tu tesoro, ahí está, ¿qué dice? Ahí está también tu corazón. Así es. Entonces, ¿dónde debes guardar tú la palabra? ¿Qué es lo verdaderamente precioso en este momento? ¿Cuál sería el anhelo y qué deberíamos estar anhelando? ¿No? Su palabra. Fíjate, les pongo yo aquí, si tu corazón está en el mundo y lo llenas, de cosas del mundo, recibirás la retribución de los que viven en el mundo, ¿no? Recibirás la paga del mundo. Pero fíjate, dice, si atesoras mis palabras y mis mandamientos, y continúa el 2 diciendo, si tu oído inclinas hacia la sabiduría y de corazón te entregas a la inteligencia, si llamas a la inteligencia y pides discernimiento, ya habíamos visto la semana pasada que decía, si pídalo porque el Señor lo da en abundancia, ¿no? El que esté falto de inteligencia y de sabiduría, pídala al Señor, pero pida bien, ¿no? No pida para sus deleites. Dice el 3, si llama a la inteligencia y pide discernimiento, si lo buscas como a la plata, como a un tesoro escondido, entonces comprenderás el temor del Señor y hallarás el conocimiento
de Hashem. Fíjate nada más, ¿eh? Si buscas la sabiduría y la inteligencia de Dios que está implícita en la Escritura, ¿no? Y si sus instrucciones las guardas en tu corazón por encima de cualquier tesoro, por encima del tesoro que tú consideres que es el más valioso o lo más que te parezca, entonces comprenderás, fíjate lo que les pongo yo aquí, lo que les escribía yo aquí, comprenderás el plan entero de tu Creador para tu vida. Encontrarás el conocimiento de Hashem y el éxito en lo que emprendas. En lo que emprendas el éxito estará asegurado si es que actúas de esta forma conforme a lo que está diciendo este capítulo, ¿no? Comprenderás cómo y para qué fuiste diseñado, en la forma en la que hoy eres. Cómo te creó y lo que hoy eres. Hombre, hombre, mujer, mujer, respectivamente. Sabrás cómo emplear los talentos y habilidades que el Señor te dio. Estarás dentro de su diseño. Entenderás el diseño. Porque el problema del mundo de hoy es que el mundo de hoy no comprende el diseño para lo cual el Señor hizo cada cosa. Ese es el problema del día de hoy, ¿no? El hombre no entiende ya, o más bien perdió la perspectiva correcta del diseño para lo que el Señor hizo cada cosa. Y su misericordia y amor regirán tu vida, ¿no? Fíjate cómo dice el verso 4. Si lo buscas como a la plata, como a un tesoro escondido. Los buscadores de tesoros ponen su vida para buscarlos, ¿eh? O sea, invierten todo lo que tienen, quedan pobres hasta que encuentran algo, ¿no? Todo lo ponen en la búsqueda, ¿no? Invierten dinero, invierten recursos, invierten tiempo, inclusive muchos invierten, y es horrible, pero invierten familias, ¿no? Invierten sus vidas para ir y cavar, y cavar, y cavar, y cavar, porque ellos saben y entienden que ahí debería estar el oro, ¿no? Fíjate, buscan la plata y para encontrarla deben cavar, ¿no? Y yo les pongo aquí, ¿tú qué estás haciendo o qué estamos haciendo hoy para buscar su sabiduría? ¿No? Por tener la inteligencia que solo Adonai a través de su palabra nos puede dar. Porque podemos ser muy inteligentes, pero la inteligencia de Adonai, esa es una, ¿no? Y entonces les pongo, debemos cavar profundo todos los días. Escudriñar las escrituras para encontrar los tesoros ocultos que hay en ellas, ¿no? O sea, la figura de si buscas como la plata, ¿no? Y como un tesoro escondido, no se refiere a otra cosa más que a eso. Tienes que escudriñar, tienes que buscar su palabra, tienes que invertir tiempo, tienes que invertir. Y fíjate, lo más hermoso de todo esto es que cuando tú inviertes en la palabra, no pierdes a tu familia. No pierdes a tus recursos. No pierdes nada, al contrario, sumas y ganas a tu vida. Cuando empiezas a vivir y empiezas a aplicar la palabra misma, la estructura de tu vida cambia conforme a la palabra y empiezas a vivir conforme a la voluntad de Dios, ¿no? Fíjate, ya el 6 dice, porque el Señor da la sabiduría. Y es que solo de Él proviene la sabiduría, de nadie más. De nadie más, de verdad, la sabiduría que nos interesa y la sabiduría que es importante no proviene de nadie más que del Señor. Porque el Señor da la sabiduría, dice, conocimiento y ciencia brotan de sus labios. Y fíjate en las promesas de Dios para quien la busca y vive conforme a su Torah. Ve lo que dice el 7. Él reserva su ayuda para la gente íntegra y protege a los de conducta intachable, ¿no? Dice por ahí Romanos 13 que la justicia y los jueces no están ahí para hacerle mal a los buenos, ¿no? O para los que hacen el bien, sino para los que hacen el mal. Y fíjate cómo el Señor dice, Él reserva su ayuda para la gente íntegra y protege a los de conducta intachable, ¿no? Él reserva, o sea, Él tiene una provisión ahí de ayuda para quien es íntegro de corazón, ¿no? Es tu provisión. Yo trabajo en una plataforma que luego me mandan así módulos especiales para mí. O sea, están reservados, ¿no? Reservados para ti. No para nadie más, está reservado para ti. Entonces, el Señor tiene reservada para ti, para el que es íntegro de corazón, para el que no tiene doble ánimo, ni vive una vida doble, ¿eh? Porque eso es muy común hoy día también.
sino para los que son íntegros, para los que no andan en doble ánimo, para los que no andan haciendo lo oculto y dos caras, y aquí presento una y acá presento otra, y en mi trabajo soy una persona, pero llego a mi casa y soy otra distinta, ¿no? Para quien anda haciendo cosas raras en su vida. Y esto le pega a todo el mundo, ¿eh? A creyentes, a no creyentes, a los que están caminando y a los que no están andando. Pero, ¿sabes? Nuestra obligación es andar en integridad. Dice, para quien es intachable en su conducta, hay protección de parte de Adonai. Es nuestra obligación como creyentes verdaderos ser personas que no nos desviemos ni a derecha ni a izquierda. O sea, que andemos derechitos. Dice el Señor, yo soy el camino, la verdad y la vida, ¿no? Pues ese es el camino, el derechito, el que nos lleva a la vida eterna, el que nos marca y el que nos rige Yehoshua para andar conforme a su voluntad. Y fíjate, digo, les pongo yo aquí, y con esto no te digo que vamos a ser perfectos y que nunca nos vamos a equivocar. Eso no es verdad, ¿no? Con esto te digo que más bien busquemos romper con cada hábito oculto, cada doble intención en nuestro caminar, todo doble ánimo, con cada pecado y falta que aún en el entendido, ¿no? Y con conocimiento de que está mal, lo sigue haciendo, ¿no? Tenemos que romper con eso. Si tú ya conoces de la palabra, si tú ya sabes de qué va y sigues haciéndolo, ¿no? Y que tal como el que está atado, es que el que lo sigue haciendo es como, siempre he tenido yo la figura en mi cabeza de el que está atado a los vicios, ¿no? Sufre de una adicción, va siendo destruido lentamente él, pero también empieza a destruir a los que le rodean. Yo participé mucho tiempo con grupos de cuarto y quinto paso, de Alcohólicos Anónimos, y no porque yo tuviera alguna afición hacia ello, sino porque apoyando y yendo a ver de qué iba, ¿no? Porque yo estaba en la búsqueda, yo no era ni creyente todavía, y andaba yo en la búsqueda de buscar una espiritualidad. Entonces me dijeron, pues ahí hay algo, y mi hermano fue, y ahí voy también yo, y sabes, estuve yo conviviendo con estas personas, que son personas que están buscando integridad, que están buscando luchar contra salir de esas adicciones y esas cosas. Y sabes, yo veía cómo mucha gente llegaba con entornos destruidos, con familias deshechas, con vidas acabadas, ¿no? Hoy día son grandes amigos míos y aprendí infinidad de cosas. Dios permite todo eso para que tú tengas un conocimiento amplio de todas las cosas. Pero yo pude entender lo que eran los vicios, ¿no? Hay por ahí, estaba hablando con mi esposita el otro día porque estábamos viendo el caso de una persona que platicábamos, ¿no? De un pastor que era adicto a la pornografía, ¿no? Y entonces yo le decía a mi esposa, es que la pornografía, estas cosas inciden en una parte en el cerebro que es la misma parte que se excita y se afecta cuando metes cocaína, por ejemplo, o cuando hay droga de por medio, ¿no? Entonces, es un hecho que es un vicio, es un hecho que es una adicción. Entonces, claro, la palabra tiene el poder de sacarte de ello, pero si aún sabiendo que está mal, lo sigues haciendo, terminarás destruyendo no solo tú, sino a los que te rodean, ¿no? Les pongo yo aquí, Hashem guarda a los íntegros, los provee de ayuda e inteligencia. Ahora te voy a decir algo, Yo conocí muchísima gente en estos grupos, que hoy son buenos y grandes amigos míos, que vivían en integridad. Y que fueron, no te imaginas, tú escuchas sus testimonios y corres. O sea, de verdad no duermes en 2 días. Pero hoy son personas íntegras, caminando. Claro, tuvieron que haber conocido a Hashem, ¿no? Porque el programa que tienen, pues no alcanza. No alcanza, y hasta que no conocen a Hashem, hoy están caminando en iglesias cristianas y cosas por el estilo, pero sabes, conocieron a Yehoshua, fueron libres y entonces empezaron a andar. Pero hasta que no tuvieron contacto con su palabra y no empezaron a andar conforme a ella, las cosas no cambiaron. Protege, dice, y cubre del mal al que se esfuerza día a día por vivir vidas intachables conforme a las instrucciones de Dios. Y es que no hay quien viva vidas intachables, pero sí hay los que nos esforzamos para lograrlo. Que esa es la gran diferencia, ¿no? El 8 dice, Él cuida el sendero de los justos y protege el camino de sus fieles. Entonces comprenderás la justicia y el derecho, la equidad y todo buen camino, ¿no? Fíjate nada más lo que está diciendo.
Entonces, si tú sigues de esta manera y vives conforme al sendero de los justos y vives de manera íntegra y no tienes doble ánimo y estás andando conforme y en fidelidad caminas, entonces dice que Él, ¿no? Comprenderás la justicia y el derecho, la equidad y todo buen camino. ¡Wow! Serás un hombre o una mujer, les pongo aquí, que decidirá de manera ecuánime y justa, sin preferencias ni prioridades, sino con justa justicia actuarás, con sabiduría que proviene ¿de quién? De lo alto. Así es. Y fíjate, vamos a ver un ejemplo de esta sabiduría que proviene de lo alto. Me encanta este. Primera de Reyes. Vamos a Primera de Reyes. Y vamos al capítulo 3. Capítulo 3, verso 16. Y vamos a leer hasta el 28. Son más o menos varios, pero nos vamos a ir rápido, ¿no? Fíjate lo que dice el 16. Más tarde, dos prostitutas, o dos, pues se traduce como prostitutas extranjeras o mujeres, vinieron al rey y se pusieron de pie delante de él. Una de ellas le dijo: ¡ay, su majestad! Esta mujer y yo vivimos en la misma casa, y yo di a luz mientras estaba en la casa con ella. 3 días después de mi parto, esta mujer también dio a luz. Estábamos las dos solas, no había nadie con nosotros en la casa. Solo nosotras dos estábamos en casa. Durante la noche murió el hijo de esta mujer porque ella se le acostó encima, o sea, se le echó encima el logo, ¿no? Ella se levantó a medianoche y sacó a mi hijo de mi lado mientras su servidora dormía y lo puso en su regazo y puso a su hijo muerto en mi regazo. O sea, le cambió al niño, ¿no? Fíjate nada más. Cuando me levanté por la mañana para lactar a mi hijo, para amamantarlo, para darle de comer, noté que estaba muerto, pero cuando lo observé bien por la mañana, me di cuenta de que no era el hijo que que había dado a luz. O sea, pues uno conoce a su hijo, ¿no? Y más cuando está así re chiquito, ¿no? Entonces dice: no, este no es mi hijo. Este no es mi hijo. Es más, yo soy rubia y es morena y ¿qué pasó? Me lo cambiaron, ¿no? La otra mujer dijo: no, mi hijo es el vivo y tu hijo está muerto. Pero la primera insistía: no, el muerto es el tuyo, el mío es el vivo. Y siguieron argumentando delante del rey. Entonces el rey dijo: esta dice mi hijo es el vivo y tu hijo es el muerto. Y la otra dice: no, tu hijo es el muerto y el mío es el vivo. Así que el rey ordenó, fíjate nada más, traigan una espada. Y trajeron la espada ante el rey. Y el rey dijo algo que no podrías imaginar que diría: partan al niño vivo en 2 y denle la mitad a una y la otra mitad a la otra. O sea, a ver si ya se calla. No está haciendo así. Lo que le está diciendo es: partan el niño y vamos a ser ecuánimes, ¿no? Vamos a darle una parte a una y parte a la otra. Parecería que sería eso. Pero la mujer de quien era el hijo le suplicó al rey porque se conmovió de compasión por su hijo. Y gritó: ¡ay, mi amo! Denle a ella el niño vivo, no lo maten. Pero la otra insistía: no será ni para mí ni para ti. ¡Pártanlo! Nada más. La otra dijo: yo amo a mi hijo y aunque no esté conmigo, yo no voy a permitir que muera. Y entonces la otra, que no era realmente su hijo, dijo: pártanlo, ¿no? Cuando dice, entonces el rey respondió diciéndole: denle a ella el hijo vivo, no lo maten. Ella es su madre. O sea, la que estaba abogando porque quedara vivo, no porque lo descuartizaran al pobre escuincle, ¿no? Al pobre chamaco, al niño, ¿no? Cuando todo Israel se enteró de la decisión, y esta es la parte que más me impresiona de todo esto y la parte que deberíamos nosotros rescatar de la historia. Claro, toda la historia es interesante y es muy buena, pero lo que debemos rescatar es el verso 28. Cuando todo Israel se enteró de la decisión que había tomado el rey, se llenaron de un respeto reverente al rey. Fíjate nada más. Porque vieron que él poseía sabiduría divina para administrar justicia. Él tenía sabiduría divina para administrar justicia. El verso 10 de Proverbios dice, del capítulo 2 dice: la sabiduría vendrá a tu corazón y el conocimiento te endulzará la vida. Y yo les pongo como nota: ¿quieres recibir sabiduría como la de Salomón recibió? O sea, tener la capacidad de lo que hizo Salomón en ese momento. Fíjate cuán grande debería ser nuestro anhelo, porque todo aquel que nos escuche se llena de un respeto reverente. Eso significaría, ya sabes qué, ¿no?
No que tú eres muy bueno, no que tú eres acá, no sé quién, no. Eso significaría que tendrías sabiduría que procede de lo alto, sabiduría divina, ¿no? Porque lo que digamos y hagamos exprese juicios y actitudes que provengan de Hashem. ¿Cuán grande debería ser nuestro anhelo? ¿Cuán grande no debería ser nuestro anhelo por desear que tenga la gente un respeto reverente, pero no por lo que yo pueda decir, por ser Víctor, ¿no? Hombre, es que este muchacho habla bien bonito. No, que digan, las palabras que provienen no son de él, sino provienen de lo alto. O sea, ¿te imaginas que la gente pueda decir eso de ti? Este hombre verdaderamente tiene sabiduría que no es de él, sino sabiduría de Dios. Sabiduría de Adonai, sabiduría de Hashem. Ese debería ser nuestro anhelo, al menos es el mío, ¿no? Que cuando yo vengo aquí y entonces empiezo a enseñar una palabra o empiezo a exponerla, porque de eso de enseñarla, empiezo a exponerla, ¿no? Y entonces en esa exposición pueda entonces yo tener palabras que provengan de él, ¿no? Y provoquen ese respeto reverente no a mí, sino a su palabra, a sus verdades, a lo que él nos está enseñando. Y ese es el anhelo de cada uno, o que deberíamos tener cada uno de nosotros. En tu trabajo, en tu escuela, con amigos, cuando estás entre varones y empiezan con sus bromas baratas y empiezan con sus chistes vulgares y tú les puedas decir, oye, tralala, tralala, y entonces ellos volteen y tengan un respeto reverente y digan, no, si no, vamos a volver a decir esto. O sea, creo que eso debería ser en realidad lo que nosotros debemos estar anhelando. Y eso es lo que la palabra nos está enseñando que debemos tener. Fíjate lo que dice el 11, la discreción te cuidará, la inteligencia te protegerá. Pues claro, ¿no? La sabiduría te librará del camino de los malvados, de los que profieren palabras perversas. ¿Y te acuerdas de la sabiduría del capítulo pasado? ¿Te acuerdas qué decía la sabiduría? El capítulo pasado de la sabiduría, ¿no? Que andaba como clamando por las calles, ¿no? Que gritaba con urgencia, buscaba ser escuchada. Para que no camines por el camino del mal, para que no andemos por el camino de la perversidad, para que vivamos vidas rectas. Eso es por lo que la sabiduría andaba personificada en esa mujer que andaba, o en esa persona que andaba gritando, ¿no? Que andaba haciendo escándalo para decir, escúchenme, escúchenme. Y es que hoy lamentablemente el mundo a lo malo llama bueno y a lo bueno no llama malo, sino lo ridiculiza. Y quien lo practica, todo aquel que practica lo bueno, lo margina. Date cuenta, ¿no? Tú empiezas a vivir y a hacer cosas correctas y entonces, ay no, es que tú no estás a la moda, tú estás muy anticuado y empiezas a vivir, claro, no en todos los casos, ¿no? Pero empiezas a vivir marginación. Hoy lo bueno está en desuso a los ojos del mundo, ¿no? Porque hoy hay un dicho en México que es horrible, pero dice, de que lloren en mi casa, que lloren en la suya, pues mejor que lloren en la suya, ¿no? Y nosotros como creyentes no podemos pensar así. Nosotros como creyentes debemos decir, pues ni modo, aunque haya un poquito de llanto en mi casa, pero pues hay que padecerle. Hay que padecerle porque nosotros estamos llamados a servir, ¿no? A servir. Fíjate lo que les pongo aquí. La educación, las buenas costumbres, el respeto. El día de hoy son cosas subjetivas que están sujetas, fíjate nada más, a los deseos y a los derechos humanos, que llevan a los humanos a vivir conforme a sus deseos, ¿no? Más que conforme a sus derechos, a sus deseos y a sus instintos. Y esta acción nos deshumaniza, ¿sabes? Deshumanizándolos hasta el punto de degradarlos como animales. Date cuenta, hoy el mundo en pro de los derechos, en pro tú tengo que respetar tus garantías individuales, y porque tengo que respetar tus garantías individuales, pues ya no las buenas costumbres y eso, pues olvídate, porque eso tal vez pasa por encima de tus derechos. Eso tal vez pasa por encima de tus garantías individuales, entonces yo no puedo permitirlo. Fíjate lo que Romanos 1, 21 y 22 dice. Porque habiendo conocido a Adonai, no lo glorificaron como a su Elohim, como a su Señor, como a su Dios. No le dieron gracias, más bien se envanecieron en sus razonamientos y su mente insensata se les oscureció. ¡Pum! Ahí está. El mundo oscuro, con una oscuridad brutal encima del mundo entero, ¿no?
pretendiendo ser sabios, se volvieron necios. Y cuando tú hablas de este tema con personas, inclusive aquí en España es muy famoso eso, ¿no? Muy común que la gente te diga, no, si esta persona quiere, pues tú cómo le vas a obligar. Tú no puedes someterle a nada, tú no puedes pedirle que deje de hacer o que haga tal cosa. Sí, es que estás pasando por encima de sus derechos. Derechos que te llevan, derecho, pero a la muerte. Y como la gente no se muere, aquí la gente muere a los 100 años, porque es real. Aquí todo el mundo, tú ves personas muy mayores, 90, 100 años, todo el mundo dice, pues ¿cuál muerte? No es cierto, vamos a darle. Si al final muero con Alzheimer o con alguna enfermedad, pues ya será porque ya se echó a perder mi cuerpo. Pero se olvidan de que no todo se acaba aquí. Fíjate lo que dice el 12, la sabiduría te librará del camino de los malvados, de los que profieren palabras perversas, de los que se apartan del camino recto para andar por sendas tenebrosas, de los que se complacen en hacer lo malo y festejan la perversidad. Ponle un pinchito ahí a lo que acabo de decir de los que se mueren a los 100 años y creen que no pasa nada. Ponle un pinchito porque lo vamos a ver al final, ¿no? El 15 dice, de los que andan por caminos torcidos y por sendas extraviadas. Andar en su palabra, andar en Torah, porque literal, o sea, tenemos que decirlo, andar en Torah. No podemos decir solamente andar en la Biblia y leer la Biblia. Yo escuchaba a un pastor que decía, ¿no? que él veía cómo estas personas que viven en función a los devocionales, a los famosos devocionales, ¿no? Que te dicen qué debes leer cada día, que son creyentes que viven fracasando toda su vida. Porque leen su devocionalito, ¿no? Leen como el checklist, ¿no? Me toca, ya lo leímos, amén. Va y se acabó. El devocionalito no sirvió de nada. No escudriñaron, no buscaron, ¿no? Inclusive, de nada te sirve leer la palabra entera si no la practicas. Por eso soy muy enfático, los que andan en Torah. Porque los que andan en Torah son aquellos que han entendido que la palabra de Dios, que la palabra de Hashem o de Adonai no es subjetiva, ni es por si yo quiero hacerlo o hasta donde yo quiera, o que si quiero y que no quiero. No. Sino que hemos entendido que es hacerla conforme a su voluntad, ¿no? Entonces, andar en su palabra, andar en Torah, nos librará de los que pretenden llevarnos al mal, como dice el versículo, ¿no? ¿Por qué? Porque su palabra nos instruirá. Nos librará de ser de los que roban, de los que hurtan y engañan. Nos apartará del camino de las sendas de Hasatán, literalmente, ¿no? Pondrá freno a nuestras propias palabras, ¿no? Para que no profieran palabras de muerte ni de perversidad. Fíjate lo que dice Salmo 34, 11 al 22. Me encantó, de verdad, ¿eh? Salmo 34, 11 al 22. Ahí te voy a dar un minutito para que lo busques, ¿no? Dice, la sabiduría te librará del... No, eso no dice de Salmos, estoy volviendo a leer el 12. La sabiduría te librará del camino de los malvados, de los que profieren palabras perversas. Nosotros no podemos proferir palabras perversas, ni de muerte, ¿no? Fíjate, ahora sí vamos a Salmo 34, 11, 22. Dice, hijos míos, acérquense y escúchenme. Voy a enseñarles a honrar al Señor. Tal vez tu versión diga algo más o menos distinto, pero dice casi lo mismo. El sentido es el mismo. Acérquense porque voy a enseñarles a honrar al Señor. Y yo puse mucha atención cuando leí esto, ¿no? ¿Quién de ustedes anhela vivir mucho tiempo? ¿Se acuerdan de lo que acabamos de decir, no? ¿Quién quiere vivir y llegar a ver el bien? Eviten entonces que su lengua hable el mal. Eviten que sus labios profieran mentiras. Apártense del mal y practiquen el bien. Busquen la paz y no la abandonen. El Señor no aparta sus ojos de los justos, dice. El Señor no aparta sus ojos de los justos. Sus oídos están siempre atentos a su clamor. El Señor vigila a los que hacen el mal para borrar de la tierra su memoria. Escucha lo que está diciendo. Todo converge, al final. Para borrar de la tierra su memoria. Los justos gimen
Y el Señor los escucha y los libra de todas sus angustias. Cercano está el Señor para salvar a los que tienen roto el corazón y el espíritu. El justo pasa por muchas aflicciones, pero el Señor lo libra de todas ellas. El Señor lo cuida. Dice, el Señor le cuida a cada uno de sus huesos, y ni uno solo de ellos se le quebrará. Fíjate, esto está siendo hasta una profecía con respecto a lo que Mashiach en la cruz pasó. No se le quebró ni un solo de sus huesos. Al malvado lo destruye y su propia maldad, y los que odian al justo recibirán condenación. El Señor rescata la vida de sus siervos, no serán condenados los que en él confían. ¿Te das cuenta? Tal y como en la sección anterior vimos, cómo Hashem nos libraba de los hombres malvados y torcidos, ¿no? Podemos ver cómo ahora en esto que estamos viendo, el Señor es bueno. Y como dice en un principio, ¿no? Hijos míos, acérquense, escúchenme, voy a enseñarles a honrar al Señor. Y esa es la forma de honrar al Señor. Vivir rectamente conforme a su voluntad, ¿no? Fíjate, acabamos de ver toda una sección, ¿no? Que habla de hombres malvados, que habla de hombres torcidos, ¿no? Pero también en esta siguiente sección nos va a instruir sobre la mujer que tuerce sus pasos a la verdad para caminar lejos de Adonai, para caminar muy lejos de Adonai. Ahora bien, y fíjate, esta nota es una nota aclaratoria mía que yo creo que es muy pertinente y que si no se entiende, pues sería muy bueno que se comprendiese y que se tenga, ¿no? Fíjate, les pongo yo de nota. Ahora bien, así como en los versículos anteriores escuchamos de estos perversos y malvados que buscaban alejarnos del bien, estos bien pueden ser hombres o pueden ser mujeres, ¿no? Que hacen el mal. De igual forma debemos comprender que cuando la palabra nos habla de la mujer ajena, extraña y seductora, debemos comprender que también hay hombres que van a hacer las veces de eso mismo para con una mujer, ¿no? O sea, entendamos la intención de esto y no nos perdamos en ideologías de género absurdas, así raras y tendencistas, ¿no? Que solo buscan polarizar y destruir el propósito recto y verdadero de lo que es la palabra, ¿no? Entonces, vamos entendiendo esta parte. Se refiere no solamente a una mujer extraña y que solamente una mujer extraña pueda tener esas características, ¿no? O sea, tal vez está hablando de la influencia del mal encima de una persona, ¿no? Porque vas a ver lo que dice, el 16 dice, te librará de la mujer ajena, de la extraña, de las palabras seductoras. Pero yo pregunto y digo, ¿y no hay hombres ajenos, extraños y seductores también que hacen el mismo? Pues claro que hay. Entonces no se está refiriendo solamente a eso, a que es que esta es una porción machista, que el Señor solamente se refiere a que las mujeres son malas, si los hombres también pueden ser malos. No se está refiriendo a eso, está refiriéndose a toda una tendencia y una forma, ¿no? Que olvidándose de su pacto, dice el 17, con Dios, abandona al compañero de su juventud, o a la compañera, ¿no? Con quien se unió ante Hashem y se puso como esposo o esposa. Ciertamente su casa conduce a la muerte, sus sendas llevan al reino de las sombras. ¿Y sabes lo que esto significa y conlleva? Eso es lo que los va a llevar a la muerte, ¿no? Lo que va a ser como resultante de la acción ya sea de ella o de él haciendo estas mismas cosas. El que se enreda con ella no vuelve jamás ni alcanza los senderos de la vida. Y fíjate lo que yo les pongo aquí. El adulterio es un camino de sombras, porque es lo que está hablando. Adulterio, y hablamos y seamos maduros para hablar de eso, ¿no? El adulterio es un camino de sombras que conducen al hombre o a la mujer a la miseria física y a la espiritual, a denigrarse él o ella y denigrar con quien se mete o con quien adultera. El adulterio y la fornicación irán siempre en contra, siempre, del plan perfecto de Hashem y de su propósito en la vida del hombre y de la mujer. El hombre y la mujer que adultera, ¿no? Adultera el estado perfecto del matrimonio, porque eso es lo que suceda, que lo adultera, lo trastorna, lo daña, lo rompe, ¿no? Lo adultera finalmente
Como cuando tú una bebida le pones otra cosa, adulteras la consistencia de esta misma bebida o de esta sustancia, la adulteras con otra, bueno, pues así, algo ajeno que viene, algo que es extraño, algo que no pertenece ahí, viene y lo trastorna, ¿no? El hombre y la mujer que adultera el estado perfecto del matrimonio destruye el propósito perfecto de Dios que está reflejado en la familia. Porque lo primero que se destruye cuando hablamos de adulterio es la familia. Proverbios se refiere a esta mujer como la figura de cualquiera que siendo extraña o extraño, extranjero o extranjera, entiéndase, que no forma parte de esa unión, que no tiene parte en ello, siendo ajeno o ajena a ello, viene y lo trastorna y lo convierte en algo, ¿no? Y cambia y adultera el estado perfecto de lo que es esa unión. Es interesante ver cómo la palabra extranjero o extranjera, bueno, extraño o extranjero, perdón, tiene su origen en la palabra sur. Y significa eso. Dice, fíjate, cuando busqué en el Strong Yo, lo que dice sur, ¿no? Dice, de aquí ser extranjero, extraño o profano, fíjate, se profana el matrimonio. Se profana cuando hay adulterio, cuando haya este elemento extraño, este elemento ajeno, ¿no? Y fíjate cómo en el propio Strong, la palabra sur, no sé si se pronuncia correctamente así, o sea, sur, ¿no? Dice cometer adulterio. Ya, literal, va directo a cometer adulterio. Apartar, ¿no? Apartar, dice. Aventadores de fuera, ¿no? Que están haciendo, rompiendo, que están destruyendo. Y fíjate lo que dice el 20. Así que sigue tú el camino de los buenos y atente a las sendas de los justos. Porque los rectos habitarán, y aquí es donde quiero que tú traigas el pinchito que vimos de estas personas que dicen, no hombre, yo vivo 100 años, aquí en España somos muy longevos, vivimos muchísimos años, y sí es cierto, yo he visto gente de 109 años, literal, 101 años, 98, 99 años, ¿no? Gente que le hablas de Hashem y no quieren escuchar porque ellos ya vivieron una vida bien o mal, ya la vivieron, no quieren saber nada del Señor. Y fíjate, dice, porque los rectos habitarán la tierra, los intachables permanecerán en ella. Mientras, escúchame, aquí está lo interesante, que los malvados desaparecerán de la tierra y los desleales serán desarraigados de ella. O sea, todo lo que acabamos de ver en el capítulo, porque aquí se acaba el capítulo, ¿no? Todo lo que acabamos de ver, las características, ¿no? De no hagas esto, aléjate de aquello, no vivas conforme a esos, aléjate del adulterio, o sea, tiene que llevarnos al entendido y al proceso mental de decir, no, porque los rectos habitarán la tierra y los intachables permanecerán en ella. Nuestro objetivo de vida debe ser no solamente lo que vamos a vivir en esta vida, sino lo que viene después. Porque fíjate lo que dice el 22, mientras que los malvados desaparecerán de la tierra. Eso debería alertarnos y poner las antenitas a funcionar. A ver, espérame, ¿qué está pasando? ¿Cómo que los malvados desaparecerán de la tierra y los desleales serán desarraigados de ella? Bueno, pues yo ya me morí, ya nadie puede desarraigarme. No, mi rey. No, mi rey, eso no es así. Fíjate lo que dice. Ya les pongo yo nota. Cuando leemos este tipo de textos, muy pocas veces el creyente promedio y el del mundo, pues mucho menos, entiende que esto se refiere al día en que seremos levantados, o esa persona será levantada por Hashem en el último día. Fíjate, ya se ha levantado para vida eterna o para la muerte segunda. Esta será el fin último de los que se rebelaron contra Hashem y se olvidaron del sacrificio de Yehoshua, estimándolo en poco. No les importó, siguieron sus vidas sin importarles su muerte y resurrección. Ellos lo ignoraron y siguieron conforme a su voluntad. Ignoraron sus consejos, ignoraron su Torá, ignoraron todo lo que tenía que ver con él. Y fueron en pos de los que hablábamos hace rato, ¿no? Los malvados, los ladrones, los adúlteros, los perversos. Y se hicieron, no solamente fueron en pos de ellos, sino se hicieron como uno de ellos, parte de ellos. Fíjate lo que dice Daniel 12:2. Este texto ya lo hemos leído varias veces, pero lo vamos a volver a leer. Daniel 12:2. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán, ¿qué? Despertados. Y aquí es donde empieza lo bueno. Aquí es donde deberíamos empezar a temblar. Los que andamos en Torah no, pero o los que podrían desviarse, ¿no?
Dice, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y eterno horror. Yeshua en Mateo dice, ¿no? El que persevere hasta el fin, ese será salvo. Entonces, muchos de los que duermen, aunque digan, no, pues yo ya no vi nada, yo estoy a punto de morir, yo ya viví mi vida, ahí está, ¿cuál castigo, cuál juicio? Bye, pum, entregan los tenis, como decimos en México, se murió, ¿no? No acabó ahí, no acabó ahí. Fíjate lo que dice Apocalipsis 20, 11, 15. Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado sobre él, de cuya presencia huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se halló para ellos. Vi también a los muertos grandes y pequeños, escucha, que estaban de pie delante del trono, y se abrieron los libros, y se abrió otro libro, que es el libro de la vida, y juzgaron a los muertos a base de las cosas escritas en los libros de acuerdo a sus obras. Yo no sé en qué están pensando todos esos que dicen que no importa que hagas, que no hagas, que obedezcas o que no obedezcas, que tú ya no tienes por qué obedecer porque está abolida la obediencia. No sé en qué están pensando cuando leen esto. Y juzgaron a los muertos a base de las cosas escritas en los libros de acuerdo a sus obras. Y el mar entregó los muertos que estaban en él, y la muerte y la fosa entregaron los muertos que estaban en ellas, y los juzgaron a cada uno según sus obras. Y a la muerte y a la fosa se lanzaron el lago de fuego. Esta es la muerte segunda, el lago de fuego. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida, ¿qué pasó con ellos? Lo lanzaron al lago de fuego también. Entonces, es terrible, ¿no? Pero esa es la realidad, esa es la verdad del que ignora, del que aun cuando está la escritura delante de ellos, la ignoran. Y prefieren decir, no, eso no es así. Es que ese es un libro que tiene muchas leyendas. Ese es un libro que a ti, ¿quién te dice que realmente está inspirado por Dios? Ahora, cuando leemos estos textos, a cualquier creyente verdadero, ¿no? En cualquier contexto que se presente, yo creo que es muy oportuno traer a nuestra mente el mismo verso 20 de esto que estamos leyendo, Proverbios 2:20, ¿no? Que antes de darte el estocada final, te da la cura, ¿no? Porque así es el Señor, antes de darte lo que va a suceder, te pone delante el bien para que lo hagas. Y fíjate lo que dice el Proverbios 2:20, que es lo que estamos leyendo. Así que tú, ¿no? Así que sigue tú el camino de los buenos y atente a las sendas de los justos. Porque de esa forma será la única forma en que verdaderamente podrás despertar en el día que el Señor te levante y vayas a la vida eterna, no a la vergüenza, ni al juicio del fuego. Entonces, ¿te das cuenta qué tan práctico puede ser el libro de Proverbios para la vida y para la muerte y para la resurrección? Pues aquí termina el libro, aquí termina el proverbio, perdón, el capítulo, y vamos a dejarlo hasta aquí, hasta el próximo miércoles. Amén. Y vamos a meditar en esto y vamos a volver a leerlo y hay que seguir masticándolo porque de verdad que hay muchas cosas que tenemos que comprender y entender, y como el tesoro que hay ahí escondido, hurgar y cavar como el que busca la plata, como el que busca el oro, como el que busca los tesoros, para encontrar la voluntad de Hashem y poderla poner en práctica en nuestras vidas, y nuestras vidas sean transformadas y sean hechas nuevas y mejores, y podamos caminar siempre conforme a la voluntad de Hashem. Amén. Pues Shalom Alejem, mis hermanos. Hasta el próximo miércoles.